Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de testing. Como os prometimos en el anterior vídeo, hoy os traemos una librería muy interesante para favorecer el mantenimiento y optimizar el rendimiento de nuestros test de validaciones en Laravel. En el último vídeo de esta serie utilizamos un data provider para evaluar con un único método de test que las reglas de esta phone request se cumplen cuando ejecutamos nuestro endpoint de creación de un producto. Sin embargo, a pesar de evitar la duplicación de métodos de test, observamos cómo nuestro método de data provider rápidamente creció en líneas de código. Al escribir una validación por cada regla, aumenta la necesidad de mantenimiento y el tiempo de ejecución de nuestra batería de test, lo que puede llevar a lanzarlos con menos frecuencia o incluso desincentivar la creación de nuevos tests. Tener demasiadas pruebas puede convertirse en un problema. Lo ideal es que sean las indispensables y que se ejecuten lo más rápido posible, garantizando la seguridad de que todo funciona. Existe una forma más económica de realizar los test de validaciones de Laravel utilizando el paquete Laravel Test Assertions de Jason McCreary, creador también de Laravel Shift. Este paquete nos ofrece una serie de métodos que nos permiten cambiar el enfoque. En lugar de validar cada regla individualmente, podemos reemplazarlas por solo dos métodos de test. Uno que compruebe que el método del controlador use la phone request correcta y otro que asegure que dicha phone request contenga las reglas esperadas. Vamos a demostraros cómo funciona. Copiamos la instrucción para instalar la librería y la ejecutamos en el terminal. Desde el explorador creamos un nuevo fichero de test, crear administración producto request test, usamos un snippet para empezar con una plantilla de test y nombramos a nuestro primer método creación producto usa phone request correcta. Perfecto. Para poder usar las validaciones de la librería será imprescindible añadir el trait additional assertions. Vamos a copiarlo, lo pegamos al inicio de la clase, lo importamos. Y ahora, gracias a este trait, podemos escribir la siguiente verificación. Usaremos el método assertActionUsesPhoneRequest. Como primer parámetro indicaremos el nombre del controlador. Como segundo, el nombre del método que gestiona la acción. Y como tercero, la phone request que queremos asegurarnos que utilice dicho método de controlador. Ejecutamos el test para ver si pasa y efectivamente lo hace con éxito. Genial, pues ahora nos falta añadir el método que compruebe que esta phone request contenga las reglas correctas. Haremos un nuevo método de test al que podemos llamar phone request de creación producto contiene reglas correctas y en este caso usaremos el método assertValidationRules de la librería. Esta debe recibir el array de reglas. Para ello nos venimos al phone request y directamente copiamos las que ya tenemos. Como segundo parámetro, además, deberemos de pasar una instancia de nuestra clase de phoneRequest y llamar a su método rules. Vamos a importar las clases que no tenemos y ejecutamos el código. Y por supuesto pasa porque acabamos de copiar las reglas exactas que hay en la phoneRequest. Pero imaginad que alguien modifica la phoneRequest y elimina una regla por error. Al volver a ejecutar nuestro test, ahora fallaría. Y en caso de que la eliminación de la regla no fuera un error, entonces nos tocaría actualizar nuestro método de test. Por otro lado, esta librería nos permite heredar directamente del test case de PHP Unit sin necesidad de cargar toda la aplicación de Laravel. Esto proporciona una mejora significativa en el rendimiento de nuestros tests. Comparémoslos. Primero ejecutamos los tests con la librería y observamos que tardan alrededor de 30 milisegundos. Ahora ejecutamos el método de test de la sesión anterior que usa nuestro data provider y tarda aproximadamente segundo y medio. Es decir, que con el nuevo enfoque de esta librería, nuestras comprobaciones tardan 50 veces menos. Si nuestra aplicación contara con 20 phone requests similares, estaríamos hablando de una diferencia de 30 segundos frente a poco más de medio segundo. No está mal, ¿verdad? En cualquier caso, para concluir este vídeo, también vamos a mencionar algunas de las pocas contrapartidas de esta librería. La primera es evidente, necesitamos instalar un paquete adicional. La segunda, que no sirve para aquellas validaciones que se hayan realizado en línea y no dentro de una phone request. Y por último, que no nos da una garantía del 100%, si bien se acerca bastante.
Desde luego, teniendo en cuenta la facilidad que aporta el mantenimiento de los test de validaciones y el incremento en su rendimiento, pensamos que es un precio que vale la pena pagar. Tener que escribir tan solo 2 tests, independientemente del número de reglas de validación, y que además se ejecutan muy rápido, es una opción muy atractiva. Pero nos gustaría conocer vuestra opinión. ¿Creéis que esta librería compensa y mejora la experiencia en la realización de los test de validaciones? Dejadnos vuestras impresiones en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, un fuerte abrazo.